En la boda junto al mar de mi hija, el novio se inclinó hacia mí con una sonrisa helada. O pagas 4 millones por la ceremonia, o desapareces para siempre. Parpadeé, incrédula. Y entonces mi propia hija, con un brillo extraño en los ojos, añadió: o si lo prefieres, disfruta de tu soledad en un asilo de ancianos. Llevé la copa de champán a los labios, di un sorbo lento y respondí con una sonrisa casi imperceptible. Se les olvida un pequeño detalle. En ese instante, sus rostros se descompusieron, la palidez los envolvió como una marea repentina. Y apenas unos segundos después, el caos comenzó a desplegarse a mi alrededor, aunque yo no moví ni un solo dedo. Buenas tardes, queridos amigos. Sirvan el té, acomódense. Lo que van a escuchar es una historia que merece ser contada con calma. Olga Andreyevna se hallaba en el límite mismo de la terraza de madera que daba a la playa, con una copa de champán en la mano. Frente a ella, el mar ardía bajo los últimos rayos del sol, un resplandor miel y oro que teñía las olas. La brisa ligera jugaba con los manteles blancos y hacía ondear el dobladillo de su vestido celeste. Todo parecía perfecto, digno de una revista de lujo. Y sin embargo, ella se sentía una intrusa. La boda era espléndida, casi de ensueño, pero nadie la esperaba allí. Nadie se acercó a abrazarla, ni siquiera a saludarla. Había llegado 3 horas antes de la ceremonia, sola, en un taxi. El conductor, al bajarle la pequeña maleta, comentó con jovialidad: «Bonito sitio, se ve que será una boda de las buenas». «Es la boda de mi hija», contestó Olga, procurando que su voz sonara orgullosa. Llevaba puesto su mejor vestido, uno sencillo de color azul claro. Lo había elegido con esmero, deseando parecer digna, no desentonar, pero apenas cruzó el camino de entrada, comprendió que aquel mundo no estaba hecho para ella. Las mujeres exhibían trajes de diseñador, los hombres lucían ternos impecables a medida, los camareros deslizaban copas burbujeantes sobre bandejas de plata. Todos se movían con naturalidad, como si pertenecieran a un mismo círculo exclusivo. Ella, en cambio, era la extraña. Buscó con la mirada a Verónica. Su hija le había pedido que llegara temprano para ayudar con los preparativos, pero parecía que nadie la necesitaba. Tras 15 minutos de deambular, al fin reconoció una silueta envuelta en seda blanca. Verónica, rodeada de sus amigas, reía mientras posaba para selfies en un batín nupcial. «Mamá, ¿dónde estabas?», fue lo primero que oyó, en lugar de un abrazo. «Dijiste que viniera a las 4. He llegado puntual», replicó Olga con cautela. La mirada de su hija recorrió de arriba a abajo su vestido azul. «Bueno, está aceptable. Solo te pido algo. No hagas nada raro. No nos avergüences, ¿sí?». Olga sintió como algo frío le apretaba el pecho. No era la primera vez que callaba ante un golpe así, y asintió en silencio. «¿Dónde puedo dejar mi bolso? ¿O cambiarme tal vez?», preguntó Olga. «No hace falta. Busca a la coordinadora. Ella te dirá dónde sentarte. Te han puesto en la mesa 11 detrás de la columna». Una joven la acompañó hasta allí. Le sonrió con amabilidad, aunque en sus ojos brillaba cierta lástima. «¿Desea un vaso de agua, señora Olga Andreyevna?» «Sí, gracias», susurró ella. Mientras le servían, Olga observaba la majestuosa arco floral, los ramos, las luces. Sabía que detrás de aquel esplendor había cientos de miles invertidos. Y sin embargo, ella se encontraba en un rincón, como una invitada accidental. Recordó los días en que llevaba a Verónica de médico en médico, las noches interminables trabajando en 3 turnos para pagarle la universidad, los inviernos que compraba botas a crédito para que su hija no pasara frío, y ahora esa misma hija parecía sentir vergüenza de ella. La ceremonia empezó puntual. Verónica caminaba descalza sobre la arena, envuelta en un vestido deslumbrante. Encaje delicado, un velo interminable, el peinado impecable. A su lado, Antón, el novio, sonreía satisfecho.
Era hijo de una familia acomodada, empresario del sector inmobiliario en Moscú. Desde el primer encuentro a Olga le había causado rechazo. Demasiado perfecto, demasiado seguro, con un aire de frialdad que no engañaba. Durante la ceremonia la sentaron casi al fondo, en la penúltima fila, junto a unos desconocidos, colegas del novio. Nadie le preguntó siquiera qué la unía a la novia. Tras los votos y las fotos, en pleno cóctel, Antón se le acercó con 2 copas en la mano. «Señora Olga Andrievna, ¿cómo se encuentra? ¿Le agrada todo?» «Sí, muy hermoso», contestó ella aceptando el champán. «Me alegro. Imagino que ya sabe que se habló de su aporte para los gastos». «Disculpe», parpadeó Olga. «Verónica mencionó que usted podría cubrir parte de los costos. Falta una suma, apenas 4 millones. Creo que, para una madre que ha dedicado toda su vida a su hija, no será un problema». El corazón de Olga dio un vuelco. Estuvo a punto de dejar caer la copa. «¿4 millones?» repitió Olga con un hilo de voz. «Yo no tengo semejante dinero». Antón sonrió, pero no era una sonrisa auténtica. Era una máscara estudiada, casi burlona. «Digámoslo así, hemos hecho mucho por usted». Verónica fue en contra de la opinión de su familia para que esto sucediera. Su biografía no es precisamente la más presentable, de modo que esta contribución es lo mínimo que podría hacer. En ese instante se acercó Verónica, radiante por fuera pero con los ojos fríos. «Mamá, Antón ya te lo explicó. Ayudarás, ¿verdad?» Su tono se quebró en una ironía cortante. «O si lo prefieres, puedes considerar un retiro en Anapa. Es un lugar acogedor, lejos de todos». Olga guardó silencio. Los observó durante unos segundos, a su hija, cuyo rostro ya no contenía ni una chispa de ternura, y al hombre que jamás la había respetado. Luego levantó despacio la copa, bebió un sorbo, y susurró apenas sin mover casi los labios. «Se olvidan de algo». El gesto de Antón se tensó. La sonrisa de Verónica desapareció. Se miraron con desconcierto mientras Olga dejaba la copa en la mesa. «Disculpen, necesito ir al baño», dijo con calma y comenzó a caminar por la pasarela de madera y piedra. Erguida, serena. El viento agitaba su cabello, el sol se hundía ya bajo el horizonte, y ella sabía que muy pronto se arrepentirían. No tendría que mover un dedo. No se dirigió ni al baño ni al mar. Rodeó discretamente el pabellón y sacó de su bolso el teléfono. En la pantalla brillaba un mensaje sin leer del notario. «Listo, todo entregado. Confirmación recibida». Escribió una sola palabra. «Gracias. Empezamos». Pasaron 3 minutos, el tiempo justo para volver con paso tranquilo a la terraza, aparentando que nada había ocurrido. La música sonaba, los invitados reían con copas en la mano. Todo parecía igual, hasta que una organizadora se acercó a los padres del novio y les entregó un sobre. Poco después, otros 3 invitados, los socios estratégicos de Antón, recibieron también sobres idénticos. Los abrieron casi al mismo tiempo. Al principio fue desconcierto, después rubor, y finalmente una marea de voces alteradas. «¿Qué significa esto? ¿Es auténtico? Aquí está el sello del notario». El murmullo se convirtió en ruido. Antón corrió hacia su padre, pálido, intentando explicar algo. El hombre, con el documento en mano, le susurraba con furia, exigiendo respuestas. Verónica, paralizada, notaba cómo su móvil vibraba sin cesar, notificaciones de correo, llamadas, mensajes. Su boutique, el proyecto que compartía con Antón, estaba completamente bloqueada, cuentas congeladas, tarjetas anuladas, acceso restringido. Todo por orden del propietario legal del paquete mayoritario de acciones, Olga. Años atrás había inscrito ese control a su nombre, para proteger a su hija de riesgos. Ahora ese papel se había transformado en un escudo. Verónica corrió hacia ella, tambaleándose sobre los tacones, con el vestido arrastrándose por la arena. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué todos recibieron esas cartas? Han congelado el negocio. ¿Qué hiciste?» Olga la miró con serenidad.
Simplemente ejercí mis derechos. Soy la propietaria. El paquete de control me pertenece. Todo está firmado. Todo es legal. «No puedes hacerme esto», gimió Verónica casi sin aire. «Es mi vida, nuestra tienda, mi boda». «¿Y no pensaste, hija, que tratar a tu madre de esa forma no es negocio, sino traición?» La voz de Olga sonaba baja, pero firme como el acero. Y eso es llamarlo suavemente. Antón apareció entonces, muy distinto de su fachada segura. Apartaba llamadas con nerviosismo. «Escuchen, podemos hablar. Todo puede arreglarse, seguro. Encontraremos un acuerdo razonable». Olga abrió su bolso y sacó otro sobre. «Aquí tienen la auditoría. Cada movimiento de las cuentas de la boutique durante el último año. Y también la lista de inversores que atrajeron sin mi consentimiento». «Eso», balbuceó Antón, pero un guardia interrumpió. «Disculpe, señor, su padre lo requiere de inmediato. Y a usted también, señorita». «Mamá, por favor», murmuró Verónica al borde del llanto. «Yo no quería, yo solo...» «Yo te escuché, hija», la interrumpió Olga, con calma helada. «La dejé en un asilo», dijiste. «Nunca me respetaste, me usaste. Fue tu decisión. La mía es poner un punto final». «¡Y lo destruirás todo!», escupió Verónica con desesperación. «No pierdo nada, Verónica. Recupero mi dignidad. Lo demás es polvo». Olga pasó junto a ellos, sin volver la vista. Caminaba hacia la salida, descalza, con las sandalias en la mano, mientras el viento agitaba su vestido y las olas rugían detrás. La boda perfecta se desmoronaba. Los invitados empezaban a dispersarse, el murmullo se transformaba en confusión. En la entrada la esperaba un coche. Al volante estaba Natalia, su vieja amiga y abogada. La mujer que la había ayudado con los trámites la observó en silencio antes de preguntar. «¿Estás segura?» «Más que nunca», respondió Olga, acomodándose en el asiento del coche. «Entonces, ¿vamos?» El motor rugió suavemente y las dos se adentraron en lo desconocido. Partían hacia una vida distinta, sin promesas claras, pero con la certeza de que nada volvería a ser igual. Viajaron en silencio. La carretera parecía deslizarse bajo ellos, mientras las luces del balneario quedaban atrás, como ecos de un mundo que ya no les pertenecía. Olga miraba por la ventanilla. El cielo se oscurecía con rapidez, y ella pensaba en lo frágil que puede ser todo, en lo poco que dura lo que parece sólido. «Cuando se quitan las máscaras, ¿de verdad estás lista?», preguntó Natalia, rompiendo el silencio. «Sí», asintió Olga con firmeza. «Los documentos ya están en manos de los abogados, todo bajo control. Puedo desaparecer de sus vidas, como siempre soñaron, pero no del modo que ellos planearon». 2 horas después, el coche se detuvo frente a una pequeña casa de madera, escondida en el bosque, no muy lejos de una aldea pesquera olvidada por el tiempo. La vivienda era modesta, pero acogedora. La había comprado hacía un año, al contado y a su nombre. Nadie, salvo Natalia, conocía la existencia de aquel refugio. «¿Te quedarás aquí?», preguntó su amiga. «Por ahora sí. Aquí hay silencio. Aquí no existen voces que me griten que no estoy a su altura». Al abrir la puerta, la recibió un olor a madera fresca y a cojines de lavanda. Olga colgó el abrigo, dejó la maleta en el suelo y encendió la luz. Todo estaba en orden: el plat sobre el sillón, los libros en su estante, fotografías antiguas. Aquello no era lujo, pero sí pertenencia. Era su espacio, su frontera segura. Mientras servía el agua del té, abrió un viejo álbum de fotos. Las páginas eran testigos de su vida. La pequeña Verónica con medias de colores, las primeras semanas en un piso alquilado, el retrato del baile de graduación, donde ella sonreía en un vestido azul, con los ojos cansados pero orgullosos. Las lágrimas amenazaron, aunque no llegaron. Ya las había derramado todas el día en que descubrió aquel archivo titulado Management. Aquel día no hubo gritos ni escena, simplemente fue a un notario. Esa noche, con una taza entre las manos, repasaba la lista de tareas.
Todo avanzaba como debía. La boutique congelada, la auditoría en marcha, las transferencias sospechosas registradas. Lo sorprendente era que no sentía victoria, sino calma. Una calma nueva, profunda, silenciosa, que no había tenido en 20 años. A la mañana siguiente, las primeras notas aparecieron en la prensa local. Close by Verónica suspende temporalmente su actividad tras un conflicto financiero entre inversores. Las redes se incendiaron. Algunos compadecían a la pobre novia en lágrimas, otros criticaban la manipulación de los padres adinerados. Pero no faltaron voces que recordaron a la mujer discreta que siempre estaba a su lado, ayudando a cerrar el local por las noches. Resultaba extraño que jamás hubiera sido mencionada. 2 días después, alguien golpeó la puerta del refugio. Olga abrió y se encontró con Antón. ¿Puedo pasar? Su voz era ronca, sus ojos estaban agotados. Depende, de a qué vengas, contestó ella sin moverse del umbral. Solo quiero hablar, nada de amenazas ni de juegos. Levantó las manos en un gesto de rendición. Me equivoqué. Verónica está destrozada. Los dos lo estamos. Tal vez fuimos demasiado lejos. ¿Demasiado lejos? La mirada de Olga fue cortante. Lo que hicieron fue quebrarme. Él tragó saliva. Podemos arreglarlo. Podemos empezar de nuevo. Estoy dispuesto a ceder. Ella quiere disculparse. Olga lo interrumpió. No esperaban que me plantara, ¿verdad? Él bajó la vista, incapaz de negarlo. Me voy de la ciudad, Antón. Te deseo suerte. Ojalá encuentres paz, aunque sea tarde. Se giró y regresó al coche. Olga cerró la puerta con calma, apoyando la espalda contra la madera. No era redención lo que él había traído, sino una rendición tardía. Pero ya no necesitaba su reconocimiento. Tenía el suyo propio, y ese comenzaba ahora. Pasaron 2 semanas. Olga no llamó a su hija ni una sola vez, no por rencor, sino por convicción. Verónica sabía dónde estaba, pero no la buscó, y estaba bien así. Si habían decidido borrarla de sus vidas por conveniencia social, que fueran consecuentes hasta el final. Mientras tanto, Natalia, su abogada, cumplía con cada paso. Las cartas a los inversores enviadas, las cuentas bloqueadas, los inventarios detenidos. La boutique Closed by Verónica permanecía cerrada, con escaparates vacíos y comentarios deshabilitados en Instagram. El silencio del negocio reflejaba el silencio de su dueña. Entonces sonó el teléfono. «Mamá», la voz de Verónica temblorosa. Olga no respondió enseguida. Esperó. «Lo siento», continuó la muchacha. «De verdad, lo entendí todo». «¿Qué entendiste?», preguntó Olga con calma. «Que me porté horrible, que desprecié lo que hiciste y dejé que él me manejara, que fui una tonta». El llanto de Verónica se escuchaba al otro lado. Olga permanecía en silencio, un silencio lleno de firmeza, más elocuente que cualquier discurso. «Mamá, ¿puedes venir? Quiero hablar en persona. No quiero perderte». «Me perdiste el día que me convertiste en una carpeta de gestión, cuando dejé de ser madre para convertirme en un activo». Hubo un largo silencio. «Iré», dijo al fin Olga, «pero no para escucharte justificarte, sino para poner un punto final. Y los finales son necesarios. Sin ellos, nada nuevo puede comenzar». Al día siguiente, entré en el despacho de Natalia con una carpeta bajo el brazo. Entre los documentos había una renuncia, cesión total de su participación, con indicación de que todo el patrimonio quedaba para Verónica. «¿Estás segura?», le preguntó la abogada con un dejo de inquietud. Olga sostuvo su mirada, sin vacilar. «Ellos se merecieron la caída», dijo Olga con calma. «Sí, la merecieron, pero no quiero estar cerca de sus ruinas. Quiero estar junto a lo que nazca de nuevo, y no con ellos». «¿Y después?», preguntó Natalia con cautela. «Después abriré mi propio taller, un espacio pequeño, un boutique para mujeres de mi edad. Allí no importarán los zapatos que uses, sino lo que guardes en el alma. No será Closed by Verónica, sino algo vivo, cálido». Sonrió con serenidad, por primera vez no como alguien acorralada, sino como una mujer que elige su propio destino. Un mes más tarde, las puertas de ese nuevo lugar se abrieron. El nombre era sencillo, cosas simples. El escaparate no brillaba con ostentación, sino con autenticidad.
En lugar de maniquíes, había fotografías de mujeres reales, mujeres que habían atravesado la vida con cicatrices y dignidad, igual que ella. Aquellas que merecían respeto, no etiquetas ni carpetas tituladas Ma Management. La primera clienta fue una señora de unos 60 años. Entró, recorrió el espacio, aspiró el aire impregnado de madera y lavanda y murmuró: «Aquí huele a hogar, no a dinero», añadió Olga con una sonrisa. «Exacto, y que siempre sea así». Olga ya no asistía a eventos sociales, no contestaba llamadas de números desconocidos, no publicaba en redes. Por primera vez vivía en silencio, sin humillaciones, sin máscaras. Cosas simples crecía despacio, pero con raíz. No por historias virales, sino por historias verdaderas. Un día, una clienta de cabellos plateados y una cicatriz en el brazo la miró fijamente. «¿Es usted la misma Olga? ¿La madre de Verónica, la del boutique famoso?» «Sí», respondió ella sin alterar el tono. «Fui madre». «¿Cómo que fui?» «La maternidad no se mide por biología, sino por vínculo. Si alguien no te reconoce como parte de su vida, ¿para qué aferrarse al título?» La mujer quedó pensativa. Sabias palabras, y sobre todo, honestas. Una noche, Olga cerró el local bajo una llovizna fina. El cielo estaba encapotado, gris. Al otro lado de la calle, en un banco, vio a Verónica. Estaba sola, vestida con aquel traje que tiempo atrás habían escogido juntas, cuando todavía existía un nosotras. «Hola, mamá», dijo la joven con voz rota. «Ya no soy mamá», contestó Olga con calma, echando la llave al candado del local. «Solo soy Olga. Olga, no puedo más. Me quedé sola. Todos me dieron la espalda». La lluvia caía más intensa, empapando el vestido de Verónica. Sus palabras eran apenas un susurro, mezcla de derrota y súplica. Olga la observó, sin dureza, pero también sin prisa por tenderle la mano. Había atravesado demasiado dolor para regresar al punto donde la habían reducido a una sombra. David desapareció, el negocio se derrumba, los inversores reclaman su dinero, y yo no sé cómo seguir viviendo. «¿Y antes lo sabías?», preguntó Olga, sin ironía, pero con una calma que dolía más que cualquier reproche. Verónica desvió la mirada. «Lo siento, por todo, por cómo te hablé, por aquella tabla en el archivo, por las palabras hirientes, por la boda, por mi silencio». Olga permaneció callada. Afuera el viento aullaba y las gotas resbalaban por el cristal del escaparate. «No espero tu perdón», continuó la hija. «Solo quería que lo supieras, que entendieras que lo comprendí. Tarde, pero lo comprendí. Demasiado tarde, Verónica. No porque guarde rencor, sino porque detrás de mí hay más camino que por delante, y no pienso gastar lo que me queda en lo que ya murió». Por primera vez, Verónica asintió, no como una princesa ofendida, sino como un ser humano quebrado de verdad. «Si algún día decides ser persona y no función», dijo Olga con voz firme, «búscame, no por perdón, sino por verdad». Medio año después llegó una carta a Cosas Simples. Dentro, una hoja y una fotografía, un pequeño local con una nueva fachada y un rótulo que decía «Closed by Vero». Debajo, unas palabras escritas a mano. «Ahora construyo lo mío, de verdad. Gracias por enseñarme. Verónica». Olga leyó la nota, la guardó en un cajón y nunca volvió a abrirla. Con la llegada de la primavera, Cosas Simples organizó su primera exposición, Historias de Madres. Cada rincón estaba dedicado a mujeres que habían dado sin exigir, que habían construido incluso en medio de ruinas, que habían amado aun cuando eran odiadas. En el ángulo más discreto colgaba una pequeña placa. «A veces, para ser tú misma, debes perder a quienes más amabas». Olga, con una taza de té en las manos, miraba desde la ventana cómo entraban mujeres sencillas, reales, aquellas para quienes había creado aquel espacio. Y en ese silencio entendió al fin, no había perdido, había sobrevivido, había levantado un mundo donde no cabía la traición. Pasó un año, Cosas Simples se convirtió en algo más que una tienda, era un refugio. Allí no buscaban rebajas, sino sentido. Se organizaban talleres, se reunían mujeres de distintas edades, se leían cartas, se compartían heridas, se tejían nuevas vidas con hilos de lo quebrado. Olga casi no hablaba del pasado, solo vivía, por primera vez, de verdad. Un día entró una joven de unos 20 años, con vaqueros, una mochila al hombro y rasgos extrañamente familiares. «Disculpe, ¿usted es Olga?», preguntó con timidez.
Sí, la buscaba. Soy Aña. La muchacha apretaba las correas de la mochila como si fueran sus salvavidas. Soy hija de una mujer a la que usted ayudó hace muchos años. Mi madre no tenía a dónde ir. Usted nos acogió a las dos cuando yo aún era un bebé. La memoria de Olga se encendió. La tormenta de nieve, una mujer con un hematoma en el rostro, un bebé de ojos azules en brazos. Creciste, susurró Olga con emoción contenida. Gracias a usted. Vivo, estudio, no tengo miedo. Solo quería darle las gracias. El nudo en la garganta de Olga no era por el halago, sino porque alguien, al fin, no la había borrado, no la había traicionado, no la había desechado. Pasa, dijo ella sonriendo. Hoy tenemos galletas de canela, de esas mismas que horneaba cuando eras apenas un bulto en mantas. Cuando Aña se marchó, Olga sacó una vieja libreta. En la primera página, un papel amarillento con una frase que había escrito muchos años atrás. Algún día lo entenderán, o no. Lo importante es que tú no olvides quién eres. Ahora lo sabía con certeza. Nada había sido en vano, ni una noche en vela, ni una lágrima, ni una humillación. La habían borrado de su mundo, pero ella había creado el suyo. Un mundo sin ruegos y trueques, sin dolor mendigado, solo fuerza. Esa fuerza que no grita, que avanza con paso sereno, con una sonrisa leve, con una taza de té caliente en las manos y con un silencio pleno a sus espaldas.